Muy buenas y bienvenidos a otro nuevo vídeo. En esta ocasión os vamos a enseñar cómo se juega al juego agrícola. Como sabéis, esta es la edición revisada en la que ya te vienen los animalitos de madera, ¿vale? Como tenéis aquí. Y yo voy a enseñar lo que se dice básicamente a lo principal, ¿vale? Tiene varias modalidades, pero yo voy a enseñar lo básico. Vale, lo primero que vamos a enseñar es la preparación de la partida. Colocamos el tablero como lo estáis viendo y añadimos el módulo que nosotros vayamos a jugar. Este módulo que aquí abajo a la izquierda indica para el número de jugadores. En este caso es el módulo como si fuera para 4 jugadores. Luego le tienes otro módulo que le puedes, quitaríamos este, ¿vale? Que se quita y pondríamos aquí el de 2 jugadores, que realmente es donde están las acciones para colocar nuestros trabajadores. Vale, lo siguiente que tenemos que dar es a cada jugador un tablero de granja. Vale, tenemos por este lado y por el otro lado la cara. Da lo mismo, son idénticos, la única diferencia es que aquí tienes las casillas para colocar tus recursos que vayas consiguiendo, ya sea pues trigo, ya sea junco, ya sea ladrillo, ya sea madera, y en el otro lado no lo tiene para que lo tengas todo apilado como una montañita, ¿vale? Cada uno ya que elija. Recibe cada jugador su tablero y colocan 2 granjeros cada uno en una habitación. Vale. Lo siguiente es colocar lo de adquisiciones mayores, colocamos el tablero y colocamos las cartas como indican el tablero. Vale, viene bien indicado. Algunas son iguales, la única diferencia, por ejemplo, aquí es el jarrón verde, jarrón amarillo. Y así sucesivamente. Vale, colocamos todas las cartas hasta tenerlas preparadas. Vale, cuando ya están colocadas, lo que hacemos es repartir 7 cartas de adquisiciones menores y oficios a cada jugador. 7 de estas y 7 de estas. Y cuando ya las hemos repartido, pues las meteríamos en la caja porque ya no se van a volver a utilizar. Luego vamos a preparar también las cartas de ronda. Cogemos la de ronda 1, barajeamos. Cogemos la de ronda 2, se barajean. Ronda 3, ronda 4, ronda 5 y ronda 6. Ese es el orden. En la 6 tiene que quedar abajo del todo. Y las dejamos al lado del tablero. Dejamos todos los recursos y las losetas de habitación, vale, a mano disponible para todos los jugadores. La comida, los recursos y ya empezaríamos lo que se dice a jugar la partida, ¿vale? La partida realmente, ¿vale? Son 4 fases, ¿vale? Una ronda son 4 fases, ¿vale? Como podéis ver en el tablero, aquí pone ronda 1, ronda 2, ronda 3, ronda 4, ronda 5, ronda 6, ronda 7, ronda 8, ronda 9, ronda 10, ronda 11, hasta 14 rondas. Entonces nosotros tenemos que ir habilitando la ronda 1, 2, la 3 y la 4. Aquí hay un simbolito que es cosecha. Esto quiere decir que cuando lleguemos a la ronda 4 y la terminemos, empieza la fase de cosecha. Mientras tanto, tanto en la ronda 1, ronda 2 y ronda 3 no va a haber fase de cosecha. Luego en la ronda 5 no hay 6 y en la 7 vuelve a haber cosecha, fase de cosecha. ¿En qué fases hay la cosecha? En la 4, en la 7, en la ronda 9, en la ronda 11 y en la ronda 13 y en la 14. Si os dais cuenta, cada vez se va acercando más, 2, 2, 1, la cosecha entre ronda y ronda. Hay que recordar que en cada fase de cosecha se come y cada agricultor tiene sus gastos de comida y llega un punto que se te hace hasta un agobio para conseguir comida, ya lo veréis. Vale, repartimos a cada jugador sus establos, sus granjeros restantes y sus vallas. Lo dejamos aparte. Elegimos quién es el jugador inicial. Cuando hayamos elegido el jugador inicial, se lo pasamos. Vale. Pues empezaría el jugador inicial con las agujas del reloj. Vale. Hemos dicho que una ronda contiene 4 fases. Si no, la fase cosecha serían 3 fases. Vale, pues en este caso las fases son fase de preparación, fase de jornada, fase de regreso a casa y si tuviéramos fase de cosecha, pues sería también fase de cosecha. Voy a explicar una por una cada fase.
Vale, fase de preparación, ¿qué es eso? Lo primero que se tiene que hacer, lo que hace el jugador es coloca la primera carta del mazo en la ronda 1, ¿ok? Y la coloca y habilita una acción nueva, porque realmente estos son acciones. Aquí, por ejemplo, es construir habitación o construir establos, quitar el jugador inicial o jugar una carta, obtener una semilla, arar un campo, aprender un oficio, conseguir comida, conseguir arcilla, conseguir madera, conseguir juncos, conseguir comida, conseguir comida, conseguir, bueno, aprender otro oficio, un yacimiento de arcilla también, obtener un recurso de cada, dos de madera y una de madera, ¿vale? Estas son las acciones que hay. Y estas cartas, ¿vale? Las de ronda van habilitando también más acciones. En este caso lo que te da, como podéis ver, es sembrar. Nos permite sembrar y hornear un pan. Vale. Luego, cuando ya hemos sacado la carta de ronda que nos habilita una acción más, lo que tenemos que hacer es poner en todos los sitios donde vemos que aparece una flecha ocre, ¿vale? Poner los recursos que nos indican aquí. En este caso aquí serían 3 maderas. Pues cogemos 3 maderas y las ponemos. Aquí una arcilla. Aquí un junco. Aquí un plato de comida. Vale, aquí otro plato de comida. Aquí 2 arcillas. Aquí 2 maderas. Aquí una madera. Y nada más, ¿no? Según veo, ¿vale? Cuando ya hemos puesto todos, ya hemos terminado de reponer y hemos acabado las fases de preparación. Ahora viene la segunda fase, la fase de jornada. ¿Qué es la fase de jornada? Es coger nuestros peones, ¿vale? Nuestros granjeros y colocarlos en la acción que nosotros queramos hacer. Por ejemplo, imaginaros, si yo quiero coger estas 3 maderas, cogería mi peón, mi granjero, y lo pondría aquí, ¿ok? ¿Vale? Y automáticamente cogería las maderas y me las llevaría a mi zona. ¿Que quiero coger comida? Pues me lo llevaría aquí y cogería el plato de comida y lo pondría en su sitio. ¿Vale? Y así sucesivamente con todas las acciones. Vale. ¿Qué más acciones hay? Vamos a explicarlas. Pues mira, vamos a empezar. Como ya he visto, recolectar es muy sencillito. Es coger el peón, colocarlo donde hay recursos y nada, recogerlos y ponerlos en su sitio. ¿Esta acción qué hace? Esta acción lo que hace es construir habitaciones. Estas son las habitaciones. En las habitaciones solo cabe un granjero, excepto alguna carta que más adelante en las rondas finales ya te permitirá tener un granjero adicional sin tener que tener una habitación de más. ¿Vale? Yo no podría tener otro granjero, ¿vale? Si no tengo otra habitación. Las habitaciones, el orden que tenemos es madera, adobe y ladrillo. Como es lógico, madera es la más simple, luego va la de adobe y luego ya va la de piedra, que se da más y dan más puntos. Quiero recordar que es la de madera da 0 puntos al final de la partida, porque luego esto es un juego que realmente es como todos los Eurogames. Es el que más puntos tenga al final de la partida es el que gana. Pues repito, las habitaciones de madera dan 0 puntos, las de adobe 1 punto y las de piedra 2 puntos por cada habitación que tengas. Vale, si yo quiero construir una habitación de madera, que es lo único que me permite, ¿vale? ¿Por qué? Porque mientras que yo tenga madera, lo único que puedo hacer son una habitación de madera. Cuando yo actualice las habitaciones a adobe, ya sí que puedo construir la de adobe. Es decir, no, pero no puedo construir una de madera cuando tenga de adobe. Y para actualizar alguna habitación, imaginaros de madera adobe, no puedo actualizar una habitación, se actualizan todas de golpe. Entonces necesitaría el material de cada una de las habitaciones para poder ejecutarlo. Vale, por ejemplo, yo voy a construir una habitación de madera, imaginaros que yo tengo los recursos,
¿vale? Que en este caso, vamos a ponerlos aquí para que los veáis, requiere para construir una habitación de madera, requiere... Oiga, estas son vacas, que me he equivocado. ¿Vale? Imaginaos que yo tenía esos recursos. Yo quiero construir una habitación de madera, lo coloco aquí y automáticamente escojo mis 5 recursos madera, los entrego a la banca y cogería una loseta que vienen por delante y por detrás, ¿vale? Por un lado viene el campo y por otro lado viene la habitación de madera. Y colocaría la habitación donde yo quisiera. Pero una regla importante, tiene que estar adyacente a otra habitación. Las diagonales no se consideran adyacentes, ¿vale? Eso es muy importante. Entonces, si yo la podría poner aquí, la podría poner aquí y la podría poner también aquí, ¿vale? Pues imaginaros que yo he construido y la pondría aquí, ¿vale? Eso es como se construye una habitación, ¿vale? Otra cosa importante, debajo pone construir establos. Vale, los establos en estas casitas que se pondrían en el campo. Se pueden poner en campos donde haya cercas y campos donde no haya cercas, pero nunca puedes poner un establo donde haya una habitación, como es lógico. Vale, para construir un establo, sin embargo, nos pide 2 de madera. Únicamente entregaríamos 2 de madera y colocaríamos el establo donde nosotros quisiéramos. Que ahora explicaremos qué función tiene lo del establo, porque para poder colocar animales en nuestras parcelas, ¿vale? Tienen que estar cercadas. ¿Por qué? Porque el juego interpreta que si un animal está colocado en una parcela y no la acercas, es como si se escapara y lo perderías. Entonces no se puede. Sin embargo, si ponemos un establo, sí que nos permite tener un animal. Si cercamos el establo, nos permite 2 animales, pero ahora lo explicaremos. Vale, pues esto es la opción, por ejemplo, de construir habitaciones y construir establos. Lo siguiente, asamblea. Asamblea, ¿qué opciones te da? Es o quitar el jugador inicial al jugador que es jugador inicial en este momento. Imagínate que el jugador que tengo enfrente coloca aquí el peón y me quita el peón amarillo y se lo pone a su sitio. Esto lo hace para el próximo turno el poder empezar el primero y coger los mejores recursos antes que el resto que se lo puedan quitar. O te da la opción y jugar una carta de oficio, ¿vale? Que son las naranjas, ¿vale? Digo, perdón, de adquisiciones menores, ¿vale? Entonces, ¿os acordáis que hemos repartido 7 cartas a cada jugador? Y entonces ese jugador sí cumple los requisitos, ¿vale? ¿Qué es esto? Por ejemplo, jugar esta carta nos costaría un junco y la bajaríamos. Y algunas cartas nos dan unas mejoras o unas habilidades, ¿vale? Pero hay otras cartas que tienen unos prerequisitos. ¿Cuáles son? Aquí te lo dice, a la izquierda. Como podéis ver, esta carta nos costaría 2 piedras, pero nos exige que tendríamos que tener jugadas ya como máximo, tendremos para poder utilizar esta carta como máximo 3 oficios, ¿vale? Tendríamos que tener jugado, ¿vale? Si tenemos 4 oficios, esta carta ya no la podríamos jugar, ¿vale? Sin embargo, esta carta nos dice que para poder jugarla necesitaríamos gastar 2 de madera y aparte nos tendríamos que tener ya jugador 2 oficios para poder utilizarla. Vale, pues esto es lo que llama jugar lo que es asamblea, ¿vale? No sé si lo estáis viendo. Y la carta, aquí está, vale. Vale, perfecto. Vale, pues ahora tenemos aquí, ahora semillas y cereales. ¿Esto qué es? Esto lo que es, si nosotros ponemos a nuestro peón aquí, lo que hacemos es coger una ficha de cereales, que la tenemos aquí, no sé si la podéis ver, ¿vale? Y la colocamos aquí en su sitio, ¿ok? En nuestro hueco de almacén.
¿vale? Simplemente es eso. Siguiente acción, labranza. ¿Qué hace labranza? Pues labranza es coger una ficha de un campo labrado y colocarlo en una parcela, porque para poder sembrar necesitamos tener un campo labrado, ¿vale? Esto es muy importante como las habitaciones. Hay que saber dónde vamos a colocar nuestro campo porque los siguientes campos que pongamos tienen que estar adyacentes también. Recordad que la diagonal no se considera adyacente. Es decir, si luego quiero yo poner otro campo, no podría ponerlo aquí. Tendría que ponerlo aquí o aquí. ¿Vale? Tenerlo muy, muy en cuenta. Vale. Eso es labranza. Luego tenemos aprendizaje. El aprendizaje nos indica que por un plato de comida podríamos jugar una carta de oficio, ¿vale? Y nos dice que si es el primer oficio sería gratuito, ¿vale? Entonces tendremos que mirar las cartas, lo mismo, son 7 cartas que nos entregan y la carta que nos interese, pues la jugaríamos, ¿ok? Siguiente acción, jornalero. Esto lo que hacemos es recolectar 2 platos de comida. Cogeríamos directamente 2 platos de comida y los llevaríamos a nuestra reserva. Luego, vamos a seguir por aquí. Esta acción, ¿qué te hace? Bosque es coger las 3 maderas que hay aquí. Mina de arcilla es coger el recurso que tengamos aquí. Juncar, coger el junco que tengamos aquí. Y pesca es coger el plato de comida que tengamos aquí. Luego tenemos más opciones que son los módulos que según el número de jugadores podemos poner un módulo u otro y sería de la siguiente manera. Soto, por ejemplo, este módulo en el caso de 4 jugadores, sería coger la madera. Arboleda, coger las 2 maderas. Mercado de recursos, aquí nos daría un junco, una piedra y un plato de comida. Yacimiento, cogeríamos estas 2 piedras de arcilla. Aprendizaje, y aquí nos dice que por 2 platos de comida podríamos jugar primer y segundo oficio por un plato menos, ¿vale? Y luego artistas ambulantes, realmente lo que nos da es otro plato de comida. Una cosa importante que os quiero decir que es cuando lleguemos a la ronda 2, imaginaros que la madera sigue aquí, son acumulativas. ¿Qué quiere decir? Que si aquí hay 3 y pasamos a la ronda 3, en el siguiente turno, en la fase de preparación, se vuelven a acumular recursos. Es decir, ahora mismo haría 6. ¿Que nadie se lleva la arcilla anterior de aquí? Pues acumula otra de arcilla. Esto quiere decir que muchas veces si nos esperamos nos podemos llevar muchos recursos, pero también hay que decir que no lo pueden quitar. Muy difícil, por las partidas que yo he visto, muy difícil llegar a hacer eso. Otra cosa importante que os quiero decir en las acciones, en algunas casillas pone construir habitaciones y luego pone I/O construir establo. Esto quiere decir que podemos hacer las 2 acciones y luego también podemos hacer la de abajo o podemos hacer una de las 2. Como podéis ver aquí en asamblea pone quitar el peón amarillo y jugar esta adicional o una de las 2, ¿vale? Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Luego hay otras cartas que ya veremos más adelante que pone, por ejemplo, para que lo veáis, os voy a acercar esta de ejemplo, que es la carta que ha salido de acción, que es sembrar, que ahora os lo explico. Veis que lo que os he dicho que pone I/O. No sé si lo podéis apreciar aquí. ¿Vale? Es decir, puedes sembrar y también puedes hacer hornear pan. O siembras o horneas, una de las 2 cosas, lo que tú quieras. Pero hay otras cartas que en vez de poner I/O, pone y luego. ¿Qué significa? Pues que tienes que hacer esta acción y luego te obliga a hacer la acción de abajo. Es obligatoria. Si no puedes hacer la acción de arriba, no podrías hacer la acción de abajo. Entonces, como no puedes hacer ninguna de las 2, pues no podrías. Bueno, si no, en el momento que no puedas hacer una, no podrías hacer esa acción. Tenerlo en cuenta. Vale, pues esta es la fase de jornada para construir lo que se ha explicado las acciones. Luego hay otras cartas que irán saliendo que son acciones como, por ejemplo, construir establos. Es decir, vamos a ver si está por aquí, construir cercas, ¿vale? Aquí tenéis el ejemplo, construir cercas. Esta nos indica
que por una madera yo puedo construir una cerca, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que yo, si tengo 4 maderas, imagínate, pues gasto 4 maderas y me cojo 4 cercas y yo las coloco donde yo quiera, ¿vale? Imaginaros que pongo esto. Esto sería una cerca para tener un animal. Bueno, tener animales, mis animales. Luego hay cartas en la cual producen animales. Entonces yo como acción podría coger, imaginaros, vamos a ver si está por aquí. Efectivamente, aquí tenemos que luego pondríamos una abeja en la fase de preparación. La fecha ocre, como nos indica, en la fase de preparación tendríamos que colocar una oveja. Vale, imaginaros que esto está aquí y tenemos aquí, ya que hemos ido acumulando después de 2 rondas, 2 ovejas, ¿vale? Imaginaros. Vale, pues un jugador pondría su granjero aquí como acción y cogería estas 2 ovejas y las pondríamos en nuestra cerca. Como máximo, como máximo, nos permite tener 2 animales vamos a llamarle por pradera, ¿vale? Excepto que si tenemos un establo, no lo multiplicaría por 2, ¿vale? Ahora, si no tuviéramos cercado, pero sí que tuviéramos el establo, como máximo nos permite 1. Y si no tuviéramos establo, no nos permitiría tener ninguno. Repito, si no tenemos cercado ni establo, no podemos poner animal. Ahora, si tenemos un establo, nos permite tener un animal. Si tuviéramos cercado la pradera, nos permite tener 2 animales. Y si tuviéramos un establo en esta pradera, podríamos tener hasta 4 animales, porque lo multiplica por 2. ¿Vale? Es el funcionamiento de cómo se construyen cercas y cómo se consiguen los animales. Luego tendremos más adelante el de la vaca, el del jabalí, etc. ¿Vale? Otra cosa importante, cuando nosotros construyamos la cerca, acordados de que podemos aprovechar las cercas. Es decir, luego gastaríamos 3 para poder continuar nuestra cerca. Ya no tendríamos que gastar 4 porque podemos utilizar la valla del este de al lado. Otra cosa importante que podemos hacer es, bueno, que no podemos hacer realmente. En el momento que tú colocas una habitación ya no la puedes mover del tablero, se queda aquí de por vida, y en el momento que tú colocas un campo de labranza pasa exactamente lo mismo, no lo podrías mover. Y pasa lo mismo con las vallas, no se pueden mover. Vale. Pues luego llegaría cuando ya hemos terminado todos los jugadores de colocar nuestros peones, etcétera, 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 ¿vale? Lo que haríamos es la fase de regreso a casa. Entonces los jugadores volverían a casa y colocaríamos a cada jugador, a cada granjero en su habitación correspondiente. Hasta ahí todo ok. Vale, luego cuando ya han vuelto todos los granjeros y tal, llegaría la fase de cosecha. Bueno, antes de la fase de cosecha os voy a explicar una cosa que se me ha olvidado, que es la granja, lo de sembrar, ¿vale? Como veis aquí hay una acción que es sembrar. Para sembrar tendrías que tener tú que haber recolectado, ¿vale? O una calabaza o trigo. La calabaza se recolectará en unas rondas más adelante, ¿vale? Que es una carta que se pone como estas. El trigo, como podéis ver, es una acción serigrafiada del tablero. Ya nada más empezar lo podemos tener. ¿Qué se hace para sembrar? Pues muy sencillito. Colocamos el muñeco donde sembrar, colocaríamos el trigo en el campo y añadiríamos 2 más. ¿Vale? Así es como se sembraría. ¿Vale? Lo mismo pasa con la calabaza, pero la calabaza únicamente, ¿vale? Después de sembrar se pone solamente una, nada más. ¿Vale? Así es como sería lo de sembrar. Vale, ahora ¿qué pasaría?
Ahora volvemos a la fase de cosecha, que hemos hecho un paso hacia atrás para explicar. Vale, pues en la fase de cosecha lo que se hace es lo siguiente. Lo primero, si tenemos algún campo sembrado, es coger un producto de aquí y se llevaría ahí. En este caso, la calabaza sería 1 y 1 de maíz, ¿vale? De trigo, perdón. Y así sucesivamente en todas las fases de cosecha. Cuando se acaben los campos, lo que se hace otra vez es volver la acción de sembrar para volver a poner 1, cogeríamos 2, 1 y cogeríamos otro. Vale, esto es para recoger la cosecha. Y ahora los animales. Los animales, por ejemplo, si tenemos mínimo 2 de una especie, se crían y tendríamos que coger un animal. Y si tenemos algún campo cercado, lo podríamos poner en el campo que nosotros queramos. Como acordaros, como tenemos aquí cercado y tenemos el establo, podríamos colocarlo también aquí, porque como máximo aquí puede haber 4. Aquí, sin embargo, como máximo puede haber solo 2, porque es con cerca. Vale, así. Recordad, si mínimo tenemos 2 animales, reproduciríamos una cría únicamente. Ya podemos tener esto, es decir, 4 ovejas, que únicamente se va a reproducir una oveja, ¿vale? No significa que aquí haya dos, una cría aquí y aquí otros dos, una cría aquí. No, es con solo tener 2 de la misma especie se cría uno. Pasa lo mismo con los jabalís y pasa lo mismo con las vacas. Si tenemos 2 jabalís o tenemos 5 jabalís o 6 jabalís, solo sería una cría. Y aunque tengamos 15 vacas, solo sería una cría. Vale, pues ese es el método de los animales y la procreación. Vale, ahora hay que comer y cada granjero consume 2 de comida. Vale, pues hay que saber que cuando empezamos el juego, que no lo he dicho, empezaríamos con el jugador inicial empieza con 2 de comida y el resto de jugadores empezarían con 3 de comida. Vale, vamos a ponerlo así. Entonces, por un granjero se come un plato de comida y por otro granjero se coge otro plato de comida y aparte esto se considera también alimento. Podría coger una de trigo y devolverlo a la banca y perfecto. ¿Qué pasaría si yo no tuviera comida? Imaginaros que solo tengo esto, ¿vale? Que solo tengo 2 platos de comida y solo puedo dar de comer a un granjero. Por cada granjero que no coma, tendría que coger una ficha de estas, que como podéis ver, al final de la partida nos restaría 3 puntos. Y estas fichas ya no nos las podemos quitar, ya se quedarían con nosotros para siempre. Tenemos que saber que luego, como habéis visto, los 3 puntitos que nos van a quitar. Vale, eso sería lo que se dice, se llamaría la fase de cosecha. ¿Vale? Y volveríamos a empezar. Cuando ya hemos terminado, volveríamos a empezar. Volveríamos a hacer la fase de preparación, cogeríamos una carta, la colocaríamos, repondríamos aquí 3 de madera, aquí una arcilla, aquí un junco, aquí un plato de comida, aquí otro, aquí 2 de arcilla, 2 de madera y una madera, una oveja y nada más, ya está puesto todo. Y volveríamos a hacer la fase de jornada, ya colocar los trabajadores, etcétera, etcétera. Luego haríamos otra vez la fase de regreso a casa y luego, si en este caso, como estamos en la ronda 4, nos tocaría hacer la fase de cosecha. Y ya volveríamos a hacer ronda 5, ronda 6, ronda 7, fase cosecha. Ronda 8, ronda 9, fase cosecha. Y así sucesivamente hasta que lleguemos a la fase 14. Vale, ahora vamos a explicar estas cartas. Estas son las adquisiciones mayores, ¿vale? Las adquisiciones mayores se consiguen aquí, por ejemplo, aquí tienes una carta que te dice que una adquisición mayor o menor. Tienes para elegir. Puedes coger de las cartas rojas o las cartas naranjas. Tendrías que mover un jugador aquí,
¿vale? Y entonces imaginaros que yo cojo la de hogar y la de hogar me cuesta 2 de arcilla. Imaginaros que yo tengo 2 de arcilla, ¿vale? Y nada, pues me la traigo a mi zona. Vale, pero ahora vamos a ver lo que hace el hogar. Como podéis ver, este es lo que me cuesta comprar la carta, vamos a llamarle así. Y esto es un punto que luego nos va a dar al final de la partida. ¿Vale? Es lo que cuesta la carta al final de la partida. Si la conservamos, es un punto. Vale, y como podéis ver, aquí pone que en cualquier momento, ¿vale? Podemos intercambiar una calabaza por 2 platos de comida, una oveja por 2 platos de comida, un jabalí por 2 platos de comida y una vaca por 3 platos de comida. Eso es en cualquier momento y no se considera acción. Ahora, si queremos hacer una acción, podemos poner aquí el muñeco y haríamos por una de trigo 2 platos de comida. ¿Vale? Como podéis ver, esto lo puedes hacer en cualquier momento y aquí sí que nos obligaría a gastarnos un muñequito porque pone acción de hornear, es decir, lo considera acción. Y sin embargo, aquí arriba no haría falta. Vale. Otra cosa importante, ¿vale? Que podemos actualizar la cocina, ¿vale? Aquí hay unas cartas de mejora que, como podéis ver, que nos indica que tenemos dos opciones: o devolver la carta de hogar o pagar 4 ladrillos. Si tenemos la carta de hogar, lo que podemos hacer luego es, cuando hagamos esta acción, otra vez la repitamos, lo que podemos hacer es intercambiar la carta de hogar por esta. Y tenemos dos opciones: o hacemos el intercambio o pagamos los 4 ladrillos. Te costaría un punto al final, nos daría un punto al final de la partida, y aquí en esta ocasión nos dice que por una calabaza son 3, por una oveja son 2, por un jabalí son 3, una vaca son 4. Y la opción de hornear nos da un trigo, 3 platos. Si os dais cuenta, mejora bastante. Esto es cómo funcionan las cartas de adquisiciones. Y tenemos aquí más opciones, como el pozo. ¿Vale? El pozo, por ejemplo, que tenemos aquí, que te dice coloca un alimento, ¿vale? En las siguientes 5 rondas, ¿vale? Y al principio de cada una de ellas obtienes el alimento correspondiente. El jugador que tenga la carta de pozo colocaría un alimento en las 5 siguientes y cada vez que se coloque una carta cogería ese alimento y pasaría a su reserva. Esto es lo que hace el pozo. Y son 4 puntos, lo que nos daría al final de la partida, y nos costaría construirlo 3 piedras y una madera, como podéis ver aquí arriba. Y tenemos alfarería, tenemos ebanistería, tenemos etcétera, 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 muchas más acciones como podéis ver. Por ejemplo, el horno de adobe, aquí le tenéis, ¿vale? Y nada, que te dice que el horno de adobe es una acción por un trigo, nos da 5 platos de comida. ¿Vale? Al conseguir esta adquisición, puedes realizar inmediatamente una acción de hornear pan, como podéis observar. Perfecto, pues esto es las cartas de adquisición. Luego tenemos las adquisiciones menores, que son mejoras, como hemos visto antes, unos ejemplos que hemos visto, que tenemos aquí para jugar. Y luego tenemos aquí también los oficios, ¿vale? Que aquí tenemos exactamente las cartas de oficio, que lo que nos dan, por ejemplo, mira el temporero. Cada vez que uses la casilla de jornalero obtienes un cereal adicional, ¿vale? Esto es un ejemplo de oficio, como podéis ver. Te dan habilidades o mejoras, etcétera. ¿Vale? Esto realmente es lo más sencillo. Y ahora vamos a explicar, por ejemplo, lo que os he dicho antes de actualización de una habitación, reforma, ¿vale? Cuando salga esta carta, reforma, si os dais cuenta, te dice que es reforma, un junco más un ladrillo para pasar las habitaciones a adobe. O
un junco más una piedra para pasar las habitaciones a piedra. Y si os dais cuenta, nos dice y luego, que los he dicho antes, nos obliga a hacer eso. O jugar una carta de adquisición mayor o jugar una carta de adquisición menor. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer nosotros, si no podremos hacer ninguna de las dos acciones, no podríamos a utilizar esta acción. Vale, esto es muy importante. Como os dais cuenta, yo aquí quiero actualizar Adobe, mis habitaciones, porque no puedo pasar de madera a piedra directamente. Tendría que pasar primero por Adobe. ¿Vale? Entonces, como veis, os ha dicho que es un junco y un ladrillo. Pues necesitaría por cada habitación 3 juncos más 3 ladrillos. Entonces tendría que pagar 3 ladrillos y 3 juncos porque me obligan siempre a actualizar todas de golpe. No puedo actualizar esta ahora, esta después y esta más tarde. No. Mi obligación es actualizarlas todas de golpe. ¿Vale? Entonces pagaría esos recursos y cogería las fichas de habitación de Adobe y las pondría. Con la de piedra pasaría lo mismo. Si quiero actualizar estas 3 habitaciones, pues necesitaría 3 juncos y 3 piedras. Uno por cada habitación que tenga. ¿Vale? Como os he dicho antes, no podemos tener 2 granjeros en una misma habitación. Lo que sí que nos permiten tener una misma habitación con un granjero sería un animal, que se considera como si fuera una mascota, pero solo se puede una en toda la partida. Que en el caso de que tengamos una cría y veamos que no tenemos espacio, la vamos a perder, pues antes de perderlo, lo podemos meter como mascota, ¿vale? Luego tenemos más acciones, bueno, esto es que nos va a poner piedra aquí, ¿vale? En la siguiente fase, como puedes ver, te va a decir que pongamos piedra, ¿vale? Aquí ya aparece el jabalí en esta ronda, por ejemplo, aquí ya aparece la calabaza, más piedra, ¿vale? Una vaca y aquí tenéis una carta que es ampliación familiar planificada. ¿Cómo consigo más granjeros? Vale. Pues con esta acción, como podéis ver, lo que hace es, si hay con habitación disponible, que es lo que os he dicho, pues podrías conseguir otro granjero y luego te obliga a jugar una de adquisición menor, una carta. Como os he dicho antes, el luego es el que te marca la obligatoriedad. Vale, pues entonces, si queremos poner un granjero más, imaginaros que como he dicho antes es construir una habitación, yo colocaría aquí y ya pondría de los granjeros que tengo aquí en la reserva, perdón, esto lo pondría aquí y pondría de los granjeros que tengo en la reserva aquí. Y en el momento que regresa a casa, ya colocaría cada uno en una habitación. Y en la siguiente ronda ya tengo 3 granjeros que puedo hacer 3 movimientos, tengo un movimiento más que antes, ¿vale? Pero acordaros que por cada granjero que tengas, consume 2 de comida. La primera vez que vuelve un granjero que bueno, vamos a poner que se consigue y vuelven, iba a decir cría como los animales, ese granjero que ha vuelto, ¿vale? En el turno, quiero recordar que solo consume un plato de comida en vez de 2, porque no ha hecho ninguna acción y es como si no hubiese gastado para poder tener bastante hambre, ¿vale? ¿Qué más acciones tenemos que podamos explicar? Esta acción. Aquí tenemos, por ejemplo, ampliación familiar urgente. ¿Qué significa? Cuando ya estamos terminando, estamos ya por las rondas finales, ¿vale? Como podéis ver, ya nos permite incluir sin una habitación disponible. Entonces ya podríamos tener un granjero en una habitación con otro granjero. Pero solo ya, como podéis ver, te lo permiten las rondas finales, ¿vale? Luego tenemos las últimas rondas que nos permite labrar un campo y a la vez también sembrarlo, ese mismo campo, ¿vale? O
labrar y sembrar. Una de esas acciones que podamos decidir. Y al final del todo, en la ronda 6, nos permite reformar, por si ya queremos gastar los recursos en las reformas. Y también, y luego lo pasa que nos obliga a construir cercas, como podéis ver. Vale. Luego, cuando terminamos ya la partida, que hemos hecho la ronda final, ¿vale? Y hemos terminado, empezamos a hacer los puntos. Y como podéis ver, aquí viene ese grafiado lo que pasaría. Es decir, si tenemos 0 o un campo solo labrado, nos resta un punto. Si tenemos 2, ganamos un punto. Si tenemos 3 campos labrados, 2 puntos. Si tenemos 4 campos labrados, 3 puntos. Y si tenemos 5 o más, serían 4 puntos. Si tenemos un campo cercado, es decir, ninguno, si no tenemos ninguno, menos un punto. Si tenemos 1, un punto. Si tenemos 2, 2, 3, 3 y 4 o más, 4 puntos. Ahora, si no tenemos trigo, menos un punto. Si tenemos de 1 a 3 trigos, un punto. Si tenemos 4 a 5 trigos, 2 puntos. Y si tenemos 6 a 7, 3 puntos. Y si tenemos 8 más, 4 puntos. Si tenemos 0 calabazas, menos un punto. Si tenemos 1, 1. Si tenemos 2, 2. Si tenemos 3, 3. Y si tenemos 4 o más, 4 puntos. Si tenemos 0 ovejas, menos 1. Si tenemos 1 a 3, 1. Si tenemos 4 a 5, de 4 a 5, 2. Si tenemos de 6 y 7, 3. Y si tenemos 8 o más, 4 puntos. Si tenemos 0 jabalís, menos 1. De 1 a 2, 1 punto. 3 a 4, 2 puntos. 5 a 6, 3. Y 7 o más, 4. Si tenemos 0 vacas, menos 1. Una vaca, 1 punto. 2 o 3, 2 puntos. 4 o 5, 3 puntos. Y 6 o más, 4 puntos. Por cada campo que no tengamos utilizado, es decir, estas praderas en este caso, nos restarían menos 1 punto. Por cada habitación que tengamos de adobe, 1 punto. De piedra, 2 puntos. Por cada granjero que tengamos, 3 puntos. Y luego aquí, que no lo aprecio bien. Bueno, las cartas, la puntuación de las cartas. Y luego, por cada campo cercado o con establo, ¿vale? 1 punto. Y luego, recordar que si tenemos estas fichas, por cada ficha que tengamos de estas, son menos 3 puntos, como podéis ver, que es cuando hemos pasado hambre, la hambruna. Muchas veces, como podéis ver, llegará un punto que nos quedaremos sin animalitos o nos quedaremos tal, y estas fichas por detrás, como podéis ver, te vienen como, sí, vamos a llamar como comodines, es decir, como fichas de agrupación de animales. Pues coges estos 4, pones aquí y devolverías esto ahí para tener más, para tener en la reserva. ¿Vale? Voy a acercar aquí para que lo veáis. ¿Vale? Que son estas fichas, que es lo que te dice que tienes ahí 4 ovejas. ¿Vale? Y nada más, esto es el agrícola. Os voy a hacer un repaso rápido, que es el juego se compone de varias rondas y en cada ronda se compone de unas fases. Solo hay unas fases que es la ronda 4. Digo, hay unas rondas que son la ronda 4, la ronda 7, la ronda 9, la ronda 11, la ronda 13 y la ronda 14, que vamos a llamarle así, que es donde se hace la fase de cosecha, en esas rondas. Y en cada ronda normalmente tiene 3 fases. Es fase de preparación, fase de jornada y fase de regreso a casa. La fase de preparación es colocar la siguiente carta de ronda, colocar los recursos que nos pidan. Vamos a ver que se ha desenfocado. Ahí. Repito, en la fase de preparación es colocar la siguiente carta, colocar las fichas que nos pidan donde están las flechas ocre, tanto en cartas como en las zonas de acción, porque realmente lo de la ronda te habilitan más acciones.
Y luego pasaríamos a la siguiente fase, que es la fase de jornada, que es utilizar nuestros granjeros para realizar acciones. Luego, cuando hemos terminado de hacer dichas acciones, tendríamos la fase de regreso, que es coger todos nuestros granjeros y volverlos a sus sitios, las habitaciones, a cada uno. Y ya, si en esa fase, en esa ronda hay cosecha, pues sería la fase de cosecha, que la fase de cosecha es recoger lo que tengamos sembrado, los animales se reproducirían y los granjeros comen. Recordar que son 2 de comida por cada granjero que tengamos, excepto en la misma ronda que ampliamos la familia, ¿vale? El peón, bueno, el granjero que nos traemos solo comería 1 en vez de 2. Y esto es el agrícola y nada, es un juego que yo recomiendo. Al principio parece que es muy difícil porque tiene tantas cosas, pero luego al final es un juego que si estáis acostumbrados a jugar Eurogames es muy sencillito y yo creo que es un juego que tiene que estar en una ludoteca porque es un clásico, ¿vale? Es un juego que estuvo en el número 1 en la BGG mucho tiempo y nada, como digo, es un juego familiar que podéis jugar con críos, tenéis que verlo bien, pero yo recomiendo, yo lo he visto jugar y lo he jugado con críos de 10 años y 11 años y se han defendido, ¿vale? Es verdad que también eran críos que les gustaban los juegos de mesa bastante. Y no es un juego que yo sacaría a todo el mundo, eso sí que os lo digo, pero sí que cuando veas a una persona que lleva un tiempo, que se ha iniciado y que está ahí jugando, se lo podemos sacar, yo creo. Y nada más, esto es la agrícola, espero que os haya gustado y nada, nos vemos en el siguiente vídeo.